Bienvenidos a esta serie La Profecía Bíblica para hoy. En esta oportunidad trataremos el tema Lo que hace el Padre, hace el Hijo. Había una historia de un niñito que fue a la oficina del papá y le preguntó: papá, ¿cuánto ganas al día? Y él se molestó y el niño se fue a su casa, a su cuarto. ¿Y quiere saber lo que va a pasar? Después de ver en el momento vamos a continuar. Muy bien, vamos a tratar el tema Lo que hace el Padre, hace el Hijo. Les estaba comentando esta historia de este niño preocupado que va a la oficina del papá y le dice: papá, ¿cuánto ganas al día? Y el papá se molestó con el niño que quiere saber lo que gano, y el niño se fue triste a su habitación. Y el papá estuvo pensando: pero ¿por qué mi hijo quería saber cuánto gano? Y el papá, luego de pensar, dijo: bueno, tal vez él querrá saber cómo es la vida, el trabajo, que es duro. Y fue a conversar a su habitación y le dijo: hijo, ¿estás todavía despierto? Sí, papá, le dijo, estoy despierto. Y el papá le dijo: bueno, hijo, yo gano 500 al día. Y el hijo le dijo: papá, ¿puedes prestarme 300? Y el papá le dijo: pero ¿para qué quieres 300? Y el hijo le dijo: es que solo tengo 200 y con lo que tú me prestas 300 completo los 500 para que pueda comprar o tener un día para mí solito a mi papá. El hijo se había dado cuenta que el papá trabajaba cada día por 500, de acuerdo a la moneda que usted usa, soles, dólares. Pero se dio cuenta el papá en esos momentos que cuán descuidado tenía su hijo, que ni un día le dedicaba a él y que tenía inclusive su hijo que juntar ese dinero para pagarle a él un día para pasar el tiempo con él. Esta es la realidad de muchos hogares. Jesucristo dijo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Escuche bien lo que dice Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que el trabajo es bueno, pero no debe ser en exceso, que no tengamos ni siquiera tiempo para nuestra familia, nuestro hijo, nuestros hijos, que no le dediquemos un tiempo. Nosotros podemos ver la Biblia desde Génesis, que hasta el mismo Dios dice que en 7 días creó los cielos y la tierra, pero 6 días trabajó en la creación, pero un día descansó, reposó. Y lo mismo que Él hizo acerca del trabajo, le dijo al hombre: tú también trabajarás 6 días y uno descansarás, reposarás, y ese día lo guardarás para mí. Y ese día lo dedicarás para las cosas que dan testimonio a tu hijo, a tu esposa, para que ellos crean en Dios, porque por lo menos le dedicas un día a Él. Ahora, es importante que todos nosotros valoremos lo que es el trabajo. No es que estamos desvalorizando, sino que ha habido un exceso en estos tiempos por el mucho consumismo, porque ya salen los últimos celulares, salen los últimos televisores. Entonces la gente se adeuda y como tiene que pagar esas deudas, tiene que trabajar más, que hasta no tiene tiempo ni para ellos mismos. Terrible situación en la que vivimos en estos tiempos proféticos. Tiempos proféticos en que la gente se va a descuidar de todo. ¿Y qué más fácil descuidarse de la comunión con Dios, de su relación con Dios, del poder tener tiempo para orar, tiempo para leer la palabra de Dios? Y esto debe ser todos los días. El tiempo con Dios, que puede ser unos 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, dependiendo cuánto tiempo a ti te agrada o es placentero pasar con Dios, puedes dedicarle.
Pero este tiempo de reposo es tan importante también, dedicarle un tiempo para estar con la familia. El trabajo es tan importante que fíjense que el padre tuvo que trabajar no solamente en la creación de todo lo que hay en este mundo. Es tan perfecto todo, que si tan solo algo se sale de cómo Dios lo creó, comienzan a haber muchos problemas en el mundo, comienzan a haber calentamientos, el hielo se derrite, sube el mar y hay desastres, huracanes, porque ya se desordenó una sola pieza, una cosa que se movió ahí en la creación. ¿Y quién movió esa pieza para que todo se descontrole en la creación? El ser humano. ¿Cómo? Con su pecado de quererse enriquecer más, de querer tener más. No cuidan el medio ambiente, no se cuida la capa de ozono. Y todas estas fábricas que emanan gases y han abierto, dice, un hueco, ya hoy en día es muy grande, en la capa terrestre que cubre la Tierra. Y esa capa, justamente al estar abierta, el sol se expone más, deshiela los polos árticos del planeta, y esos deshielos hacen que aumenten los mares. Claro, se deshiela entonces el agua aumenta. Eso hace que en muchas ciudades que viven al ras del mar se estén como hundiendo. Algunos creen que algunos países no van a existir en algunos años próximos. Y ese calentamiento del mar produce pues evaporaciones, producen los vientos, se descontrolan los huracanes, y a todo eso se suman los terremotos, los tsunamis. Pero ¿de dónde empezó todo eso? El pecado del hombre, que quiere hacerse más rico y no le importa nada, ni siquiera su propia vida, porque un día él va a sucumbir, porque si no hay protección al medio ambiente, si no se recoge por lo menos, aunque sea el boleto que te dieron en el bus que viajaste, no se debe botar al piso, porque eso es contaminar el planeta. Por ahí se empieza. Tú debes guardarlo en tu bolsillo, y luego llegando a tu casa sacas hasta el boletito y lo metes al tacho de basura. Menos pues cáscara de frutas, menos vas a botar comidas o dejar sucio la calle. Todo eso es contaminación. Ahora, peor lo que contaminan los ríos, las industrias. Todo eso es pecado, porque estamos destruyendo el planeta que Dios creó en 6 días. Y Dios trabajó tanto que inclusive le dijo a su Hijo, a Jesucristo: el hombre necesita ser salvo de su pecado. El hombre necesita ser rescatado de ese pecado en que se ha metido. Él mismo se ha metido en su propia destrucción. Y le dijo a Jesús que si puede ir a la tierra a nacer como un bebé, para que él, luego que vive en esta tierra como un hombre normal, si él no peca, entonces él puede servir como el sacrificio, como el Cordero de Dios. Antes sacrificaban los corderos, pero esta vez un ser humano iba a ser sacrificado como un cordero para la limpieza de pecados. Antes se sacrificaba un cordero, y la sangre que se derramaba representaba que ese hombre que trajo el cordero queda limpio de sus pecados. Pero hoy en día hay tanto pecado en el mundo que no alcanzarían todos los corderos, ni las vacas, ni los toros que hay en el mundo. Por eso tuvo que venir Jesús, y Él ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vivió durante esos 30 años sin pecar, no cometió ningún pecado. Entonces fue un Cordero puro, tal como se piden las leyes de Dios, que sea puro, sin mancha, para que pueda ser limpio de pecado. Entonces Él no cometió ningún pecado y sirvió su muerte para la limpieza de pecados de todas las personas que se arrepienten de sus pecados y le dicen a Dios: Señor, hasta aquí llegué con mis pecados, perdóname,
Y algunos a veces no creen que pueden ser perdonados, pero yo te digo, si hay arrepentimiento de verdad, si quieres cambiar de verdad, Dios te perdona y te limpia totalmente, no importa el pecado que hayas cometido. Y a partir de ahí, tú empiezas a ser una nueva criatura. Y ese trabajo de Jesús, durante sus 30 años, le costó trabajo. Por eso que él inclusive tenía que trabajar aún en los días de reposo. Justamente aquí le estaban diciendo, ¿por qué tú trabajas así? En día de reposo está prohibido que tú sanes un paralítico, porque esto está en el contexto de la sanidad de un paralítico. Y Jesús le dijo, bueno, mi Padre trabaja y yo trabajo, somos gente de trabajo. Es que el mundo urge que se trabaje para la salvación de la humanidad, para que haya esperanza en el mundo. Entonces Jesús en Juan capítulo 5 verso 19, Él le dice, yo trabajo porque veo a mi Padre hacer eso, o sea, trabajar para la salvación del mundo. Entonces yo como hijo también trabajo igual. Lo que hace el Padre hace el Hijo. Y Jesús le dijo, no puede el Hijo. Respondió Jesús y le dijo, no, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él mismo estaba diciendo, yo veo a mi Padre trabajar por la salvación de la humanidad, porque los ama, porque quiere rescatarlos de la muerte eterna, del infierno. Y Jesús está tan vinculado al Padre, que hace lo que ve hacer al Padre. Y Jesús afirma hacer las mismas cosas que el Padre, y por eso Jesús también es Dios, y es un Dios omnipotente, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. ¿Qué significa el trabajo? Según la RAE, dice el esfuerzo humano aplicado a la producción de riquezas. Si los humanos trabajamos por las riquezas, nos esforzamos, ¿cuánto más tenemos que trabajar también y darnos un tiempo en la semana para trabajar por el reino de Dios, por dar a la gente un mensaje de esperanza? ¿Estás enfermo? Jesús te puede sanar, porque Él, por sus heridas, dice que somos sanos. Ese mensaje es un mensaje de esperanza. Estás sin dinero, no sabes qué hacer, las cosas suben, los precios cambian y cada vez te alcanza menos y cada vez tienes para menos. Jesús dice, yo fui empobrecido para que vosotros fueses enriquecidos. Eso dice su palabra. Entonces Jesús ya se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. En otras palabras, para que no tengas necesidades. Pero esto le llega al que cree, al que, como leyó su palabra, dice, acá dice eso, yo voy a creer en Dios, voy a creer en esta palabra. Por eso es tan importante darle ese mensaje de salvación, de bendición a las personas que sufren hoy en día, porque no conocen al Dios vivo, no tienen una relación con Dios, esa relación de oración y de leer la palabra de Dios para alimentarse. Hay que enseñarles. Y yo comprendo mucha gente que ya se cansó de enseñar a su familia, a sus parientes o amigos, porque a veces no le hacen caso o no lo hacen, no leen la Biblia. Pero no te canses, porque a mí también me ha pasado y me pasa todos los días. Enseño a mucha gente y simplemente no leen la Biblia, no oran. Pero hay que seguir dándoles el mensaje de esperanza. En algún momento cambiarán. Y solamente van a poder cambiar cuando el Espíritu Santo entra a su corazón y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú quieres tener ese poder, haz esta oración conmigo y Dios va a cambiarte. Padre Santo, gracias por Jesucristo. Sabemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y necesitamos, Señor, de tu perdón. Nos arrepentimos de todo corazón, de todos nuestros pecados. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a ser como el Padre hace, nosotros como hijos también hacerlo. Dios Padre trabaja y que no nos cansemos en trabajar y en evangelizar, como Jesús también lo hace, Señor, en todo tiempo.
Ayúdanos a hacer siempre esto. Y creemos que tú ahora nos has perdonado de nuestros pecados y confesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y porque Él vive, viviremos eternamente. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración, vas a ver que vas a empezar a trabajar por el bienestar de muchas personas. Que Dios te bendiga.